vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a orar para empezar este sermón, este mensaje que Dios ha compartido con nosotros. Bendito Dios, gracias por permitirnos estar aquí presentes. Gracias por tus bondades, gracias por todo lo que hemos recibido de ti. En este momento, Señor, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos hables. Háblanos a través de tu palabra y ayúdanos a entender el mensaje que tú nos quieres dar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con esta miniserie, la cual he titulado El Hacedor de Milagros, refiriéndome exactamente a Jesús. En el ministerio de Jesús, cuando Él estuvo caminando aquí entre los hombres, podemos mirar en la Biblia varios situaciones en donde Jesús está realizando milagros, en donde está realizando prodigios, desde milagros de sanidad, milagros sobrenaturales, ya estuvimos hablando de ellos en sermones pasados, y ahora vamos a estar hablando sobre algo que muchas veces, aún como cristianos, como que a veces no entendemos o no queremos entender, o simplemente queremos como pasar por desapercibido. Y eso es Jesús expulsando los malos espíritus. Jesús expulsando demonios, como también varios de nosotros los conocemos. Hablar de los malos espíritus, hablar de demonios, para varias personas que no son creyentes, lo miran como una fábula, lo miran como algo de una historieta. En cambio, los que somos creyentes sabemos que existe un mundo espiritual. Sabemos que existe un mundo que aunque nuestros ojos no pueden ver, pero es tan real como aquello que es tangible, aquello que nos rodea y que podemos tocar. El mundo espiritual es real. Sin embargo, el mundo espiritual nunca fue diseñado para que se dividiera en dos mandos. El mundo espiritual, que es el mundo que Dios diseñó, exactamente donde Él está, donde están los ángeles adorándole, glorificándole día y noche, como dice el libro de Apocalipsis. Ese fue el mundo que Dios diseñó, exactamente donde Él se pudiera encontrar y conectarse con el mundo carnal, con el mundo material, una vez que Él ya había hecho la creación, a Adán y a Eva. Sin embargo, podemos mirar en la historia que un grupo de ángeles se quiso rebelar contra Él. Más que nada se rebeló contra Dios. Y eso lo podemos leer ahí en Apocalipsis. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 y 9. Después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí podemos mirar a varios han escuchado este nombre, el diablo, Satanás, Lucifer. Podemos encontrar a este ángel, y si ustedes leen el libro del profeta Isaías y el libro del profeta Ezequiel, ahí hace una pequeña mención de cómo Satanás se convirtió en Satanás. No quiero enfocarme exactamente en él, no quiero que este sermón se trate de describir el mundo de Satanás o el mundo espiritual de los demonios, ni siquiera me interesa hablar mucho de ese perdedor, porque es una persona ya derrotada. Jesús lo derrotó, y eso que quede muy claro. Satanás ya no tiene ningún poder a menos que tú se lo permitas.
Y ahorita voy a estar explicando un poquito sobre eso. Pero Satanás, el diablo o Lucifer, o su nombre original, Lucero de la mañana, era un ángel que al igual que los ángeles de Dios, pues, se dedicaba a adorar al Dios Todopoderoso. Pero dice en la Biblia, el profeta Isaías dice que a este ángel se le puso o se le metió en la cabeza querer ser igual que Dios y sentarse en el trono de Dios. Y no solamente fue algo que se le vino a él en la cabeza, sino que también quiso meterle eso a varios ángeles. Y adivinen qué, muchos ángeles lo apoyaron, muchos ángeles lo siguieron. ¿Qué es lo que pasó? Lo acabamos de leer ahí en Apocalipsis, hubo una guerra ya. Miguel, que es uno de los ángeles más cercanos a Dios, simplemente Dios le dijo, le dio el orden a Miguel, sácame a estos intrusos de aquí. Y mismo Dios se encargó también de desterrar no solamente a Lucifer, sino una tercera parte de estos ángeles. ¿Y a dónde los mandó? Dice la Biblia que los mandó a la tierra. Cualquiera de ustedes diría, ¿y por qué los mandó aquí? Aquí no los queremos. Pero en ese entonces recuerden que la tierra no estaba habitada. Entonces prácticamente Dios los desterró del cielo, Dios los desterró de su reino, y estos ángeles que ya después se convirtieron en espíritus malignos, vinieron y empezaron a habitar aquí en la tierra hasta la actualidad. ¿Qué es un espíritu maligno en sí? Un espíritu maligno, pues es un ángel que se ha rebelado en contra de Dios. Un espíritu maligno es aquel espíritu que prácticamente está en contra de la voluntad de Dios. Estos ángeles o ángeles caídos, como lo quieran llamar, su única afinidad es odiar a Dios, detestar a Dios, hacer todo lo que Dios detesta. Y adivinen qué, estos ángeles, al igual como ellos fueron desterrados de la presencia y del reino celestial, ellos quieren que también la creación de Dios, hablando de los seres humanos, se encuentre en la misma condición en la que ellos están. Por eso es que estos espíritus malignos, su única afinidad, su único propósito es querer lastimar a Dios a través de su creación. Cuando alguien quiere lastimar a alguien como padre o como madre, adivinen dónde te va a atacar más. Te van a atacar con tus hijos, porque saben muy bien que es una parte en donde más te va a doler. Y es lo que Satanás y sus ángeles caídos hasta la actualidad se han empeñado en querer atacar a Dios, en herir el corazón de Dios a través de sus hijos, a través de llevando a la humanidad a la perdición. Hay un tabú, hay un tema que muchas personas debaten y no quieren hablar de eso porque pues no quieren creerlo, sobre el lugar de tinieblas o el infierno, el lugar de tormentos. La Biblia lo menciona, la Biblia habla de ese lugar. Y aunque muchos no quieran creerlo, pero sabemos que hay un lugar, que si hay llamas, que si hay lumbre, yo no he estado ahí ni quiero estar ahí. No sé con exactitud, yo no puedo decirte a ti con exactitud cómo es el infierno, cómo es el lugar de tinieblas. Te puedo decir conforme lo que dice la Biblia, eso sí te lo puedo decir. Y conforme a la Biblia, conforme a las mismas palabras de Jesús, es un lugar feo, un lugar de tinieblas, un lugar en donde dice que se rechina los dientes, tal vez de dolor, tal vez de arrepentimiento, tal vez de coraje, no sabemos con exactitud. Pero lo que sí sabemos es que ese lugar nunca fue diseñado para que la humanidad estuviera ahí. Nunca lo fue. Ese lugar prácticamente
Dios lo ha escogido para que sea el lugar de tormento de esos ángeles, esos espíritus malignos que se rebelaron en un día contra Él. Sin embargo, estos espíritus malignos, como saben que algún día van a ir a ese lugar, quieren arrastrarte a ti, quieren arrastrarme a mí, quieren arrastrar cuanta humanidad puedan, porque saben muy bien que al hacerlo van a estar lastimando a Dios. Dios no te quiere ver en ese lugar. Créeme, lo último que Dios quiere es que tú estés en un lugar de tormentos. Si Él quisiera eso, Él nunca hubiera mandado a su único hijo a sufrir el máximo tormento para que tú y yo hoy en día pudiéramos escapar de ese lugar. Es lo que muchos no quieren entender. En la actualidad muchos todavía se aferran a querer rebelarse contra Dios. Y muchos se aferran con la idea de decir que no hay un lugar de tormento. Pero si tú dices que no hay un lugar de tormento, quiere decir entonces que no hay un lugar en donde haya una gloria eterna. Y eso te pone a ti en un lugar medio en donde después de la vida ni tú sabes a dónde vas a ir a dar. Porque con Dios nadie puede entrar si no es a través de Jesús. Eso está escrito en la Biblia. Tus buenas obras nunca van a poder ser suficientes para entrar al reino celestial. Eso tenlo por seguro. Por más que ayudes a 1 millón de personas y a 1 millón de personas les des de comer, y dice ahí mismo la Biblia, el apóstol Pablo lo dice, que aunque entregues tu cuerpo a ser quemado, pero si no es conforme a la voluntad de Dios, de nada sirve. No por eso ya vas a entrar al reino celestial. Al reino celestial solamente se entra a través de Jesús. Pero si tú no tienes a Jesús, tú no puedes entrar ahí. Y nadie va a quedar, como muchos dicen por ahí, que van a quedar flotando en un limbo. No, hay solamente 2 caminos. La vida eterna o la perdición eterna. Solamente 2 caminos. Y Dios no quiere que tú vayas a la perdición eterna. Dios no manda a nadie al infierno, o como tú lo quieras llamar. Dios no manda a nadie a la perdición eterna. A nadie. Nosotros decidimos a dónde ir. Nosotros decidimos a quién le ponemos atención. Y estos espíritus malignos se han aferrado a querer llevar a la humanidad a ese lugar de perdición. Y a eso se le llama influencia demoníaca o vivir bajo la influencia de un espíritu maligno. Y ahorita voy a estar hablando de eso. Pero ¿qué dijo Jesús sobre este tema? No es un tema que yo estoy inventando. No es un tema que tú digas, oh, es que Arturo nada más quiso salir. No. Vamos a leer lo que Jesús dijo sobre los espíritus malignos. Y vamos a estar leyendo ahí desde Lucas capítulo 11, capítulo 14. En otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va a traer otros siete espíritus
más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Palabras de Jesús. Cuando Jesús empezó a hablar de estas cosas, me imagino que hasta los fariseos quedaron, ¿de qué está hablando este hombre? Habrá dicho, esto es nuevo para nosotros. Porque ellos sabían que hay un mundo espiritual, sabían de los ángeles, sabían de los demonios y todo eso, pero cuando Jesús les dice, si yo estoy expulsando demonios en el nombre de Belcebú, Belcebú era una deidad de ese entonces, representando al príncipe de las tinieblas, él les dijo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el reino de Satanás? Pues el reino de Satanás se va a ir dividiendo y lo que Satanás quiere es que su reino siga creciendo. Entre más personas estén bajo la influencia demoníaca, el reino de Satanás es más fuerte. Pero cuando más personas aceptan a Cristo Jesús, el reino de Satanás va cayendo. Pero desafortunadamente vivimos en una sociedad en donde la gente se deleita más en las tinieblas que en la luz. Se deleita más haciendo la maldad que siguiendo lo que es la voluntad de Dios. Y eso le da ventaja a Satanás. Y aunque Satanás ya está derrotado, pero mientras tú y cualquier persona, mientras se dejen dominar por la influencia demoníaca, por la influencia de la maldad, el reino de Satanás va a seguir floreciendo. Y Jesús le estaba diciendo eso, les estaba tratando de explicar eso a estas personas. Yo estoy representando el reino de Dios. ¿Qué más señal quieren? Yo estoy sacando a los demonios para que ustedes sean libres, es lo que le está diciendo Jesús. Yo estoy viniendo a expulsar a aquellos que los están alejando de Dios. Y quieren señal del cielo, porque estos querían señal del cielo. Querían que Jesús hiciera, no sé, algún eclipse o algo para que le creyeran. Pero ¿qué más señal? ¿Qué otra señal querían? Se estaban mirando que el Hijo de Dios estaba dándoles libertad. Y es lo que a veces pasa. La palabra de Dios nos ofrece libertad. Viene alguien y te invita a la iglesia, te está ofreciendo libertad. Pero viene alguien y te invita una cerveza, la aceptas. ¿Y eso crees que es libertad? No es libertad, es Satanás mismo queriéndote atar a un vicio. Viene un amigo y te ofrece droga, ¿crees que eso es libertad? No es libertad, es mismo el diablo tratándote de engañar y amarrarte para su reino. Pero si alguien viene y te habla la palabra de Dios, es porque es mismo Dios, mismo Espíritu Santo tratándote de darte libertad. Porque dice la Biblia que si el Hijo te libertare, en realidad serías libre. Y cuando está hablando del Hijo, está hablando de Jesús. Ahora, quiero explicar lo que es la influencia satánica y lo que es vivir con demonios o endemoniado. Muchas veces los demonios se manifiestan a través de enfermedades, pero eso no quiere decir que una enfermedad es un demonio o un espíritu maligno. No. Si tú estás batallando con cáncer, ese cáncer, esa enfermedad no es un demonio, no es un espíritu maligno. Sin embargo, hay la posibilidad de que esa enfermedad o ese cáncer haya sido producido por algún espíritu maligno. La Biblia lo dice. Si leemos ahí en Lucas capítulo 13, verso 10 en adelante, dice,
Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Estaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Hoy podemos encontrar a una mujer que por 18 años estaba batallando con esta enfermedad. Sin embargo, no quiere decir que la enfermedad en todo el tiempo va a ser un demonio. Aquí Jesús identificó que esta enfermedad había sido producida por un demonio. Y en algunos, en la lista de los dones espirituales que nos da ahí el apóstol Pablo, uno de los dones es discernir espíritus malignos o demonios. El cristiano, cuando recibe este don, puede identificar entre si es una enfermedad o es un demonio atormentando a esa persona. Pero muchas iglesias creo que no han entendido esto. Y a todo le llaman demonio. Demonio de obesidad, demonio de gripa, demonio de calentura, de fiebre o espíritu maligno de dolor de cabeza. No todas las manifestaciones en enfermedad son producidas por demonios, pero en muchas ocasiones sí lo son. Entonces, el cristiano tiene que aprender a identificar cuándo es un demonio manifestándose en enfermedad y cuándo es una enfermedad. Podemos ver otros casos de influencia demoníaca, no en enfermedad, pero sí en sus actos. Podemos mirar el ejemplo de Judas Iscariote y el ejemplo de Ananías y Zafira. Ahí, no lo voy a leer todo, pero dice que cuando Jesús iba a tener la última cena con sus discípulos, literalmente dice ahí en Lucas 22 que Satanás entró en Judas Iscariote. Y una vez que entró Satanás en la vida de Judas, Judas buscó la manera de cómo vender a Jesús y traicionarlo. Ahí podemos mirar una influencia demoníaca en la vida de esta persona. Judas no cayó enfermo, Judas no se quedó encorvado, no le vino el diabetes, no le vino cáncer, pero lo que sí le vino fue algo más peor. Dejó que su corazón se envenenara. Y es lo que muchas personas hoy en día sufren, influencia demoníaca. Eso no quiere decir que estén endemoniados. Ahorita voy a hablar sobre lo que es estar endemoniado o vivir con espíritus malignos. Pero estas personas permitieron que Satanás viniera y los envolviera, los engañara y realizaran prácticamente este acto malvado. El Espíritu Santo te está diciendo: no lo hagas. Haz esto, busca a Dios, ve a la iglesia, lee la Biblia. El Espíritu Santo te está diciendo: yo te amo, yo estoy contigo, tú no estás solo. Pero viene el demonio y te está diciendo: nadie te ama, nadie te quiere, te va mal en la vida, no sirves para nada, eres de lo peor, mátate, emborráchate, métete droga, métete sustancias. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que al hacer eso, tu vida va a quedar condenada. Tu vida va a estar atada a él. Y Jesús quiere darte libertad. Jesús vino a darnos libertad. Es cuestión de que nosotros aceptemos. No necesitamos a Jesús parado físicamente y diciéndose libre, porque Él ya hizo el sacrificio. Lo único que tenemos que hacer es creer. En ese entonces Él no había muerto todavía en la cruz.
Por eso literalmente él tenía que estar diciéndole a las personas que estaban sufriendo desde enfermedades, influencias y manifestaciones demoníacas. Literalmente él tenía que dar la palabra y decir ser libre o ordenarle al demonio, sal de esa persona. Pero hoy en día él ya lo hizo todo. Él ya murió en esa cruz y resucitó al tercer día para que hoy en día nosotros tuviéramos ese poder manifestado a través de su Santo Espíritu. Pero queda en nosotros. Queda en nosotros si queremos seguir escuchando la voz del maligno. La voz del maligno va a venir siempre. Dice la Biblia que él va a estar lanzando sus dardos. Siempre va a estar ese enemigo, nunca descansa. Día y noche quiere apoderarse de tu vida. Pero solamente para 3 cosas: hurtarte, matarte y destruirte. Quiere robarte la paz, quiere robarte la salvación, quiere matarte, quiere pisotearte. Es lo que quiere ese enemigo. Pero queda de ti a quien tú le haces caso. Queda de ti. Podemos ver a una persona que prácticamente Satanás creyó que ya había destruido su vida. Un hombre prácticamente ya estaba endemoniado. Cuando tú estás endemoniado, tal vez tú ya ni te puedes dar cuenta, pero una persona se puede dar cuenta que si alguien está endemoniado, porque ya no tiene, esa persona endemoniada ya no tiene control de su vida, no tiene conciencia propia, no tiene presencia humana. Porque estar endemoniado es caer prácticamente a lo peor, en donde ya prácticamente eres de Satanás. Ya no tienes, ¿por qué? Porque ya no tienes conciencia propia, ya no puedes actuar por ti mismo, ya no tienes elección. Por eso hemos encontrado personas que están tan metidos en la droga, los miras deformes físicamente y aunque quieren salir, tal vez si hay un mínimo deseo en ellos, muy profundamente de sus corazones, de querer dejar la droga, no pueden vivir ya sin la droga. Ya no pueden. ¿Por qué? Porque esas personas ya están bajo el dominio de demonios. Y aquí podemos leer en el capítulo 8 de Lucas. Dice en el capítulo 26, capítulo 8, verso 26, perdón. Navegaron hasta la región de los Garasenos, que está al otro lado del lago, frente de Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en su casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y, aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas, lo mantenían bajo custodia. Rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos. Y la manada se precipitó al lago por el desempeñadero y se ahogó. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Garasenos le pidió a Jesús que se fuera de ahí,
porque les había entrado mucho miedo, así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Imagínense que este hombre que tenía una legión de demonios, en el orden militar, una legión puede ser de hasta 1000 soldados, dependiendo. Tú no fuiste diseñado para tener demonios dentro de ti, ¿ok? Nadie, los seres humanos, no fuimos diseñados para que vivan espíritus malignos dentro. Y un espíritu maligno no se puede meter a tu vida así como así. Tú le tienes que dar permiso. Los espíritus malignos son reales, los demonios son reales y ellos existen, ellos están, aunque no los podemos mirar, pero ellos están aquí. Pero ellos no pueden simplemente venir y meterse a tu vida, a tu cuerpo, ellos no pueden. Tú le tienes que dar permiso, tú le tienes que dar la autoridad a ellos para que vengan y controlen tu vida. Y muchas veces nosotros lo hacemos inconscientemente. ¿Cómo? La lectura de las cartas. Y muchos tal vez van a decir, no, eso es bueno. No, la Biblia dice que las lecturas de las cartas, invocar muertos, espíritus malignos, todo eso del satanismo, cuando te enojas con alguien y guardas ese rencor, tú estás abriendo una puerta, le estás abriendo un portal, quién sabe a cuántos demonios de odio que vengan y se metan a tu vida. Entre más tú alimentas ese odio, más espíritus malignos se están metiendo. A tal grado de que llega el momento en que tú ya no puedes perdonar. ¿Por qué? Porque has permitido que ese odio, ese coraje crezca dentro de ti. Y a veces no es porque tú quieras, sino porque tú no guardaste tu corazón y permitiste que esas cosas vinieron a tu vida. Tal vez tú llegaste a este país, Estados Unidos, y llegaste con los deseos de trabajar, de ahorrar dinero y ayudar a tu gente allá en tu país. Pero poco a poco dejaste que la ambición fuera creciendo, la ambición, la avaricia, y eso le abrió una ventana a todos esos demonios de avaricia, de poder, de deseo, a tal grado de que ahora ya no te da dolor estafar, engañar, pisotear a quien sea con tal de obtener dinero, con tal de tú obtener las cosas materiales que tú quieres. ¿Por qué? Porque ya es más la demoníaca en tu vida que ni tú mismo. Déjame hacerte una pregunta en este momento. ¿En realidad eres tú el que está controlando tu vida? Ponte a analizar. O a lo mejor son demonios, son espíritus malignos que te están hablando y tú le estás permitiendo que te dominen. Ten cuidado, porque dice la Biblia que ese demonio, si tú le das entrada, va a ir y va a traer 7 demonios más peores que él y se va a meter en tu vida. Y así se van a ir metiendo, se van a ir metiendo. Y cuando sean 100 demonios morando en tu vida, no te sorprendas si al rato la gente te mira hasta desnudo, te mira en los sepulcros, te mira lastimándote a ti mismo, te mira sin control. Porque es lo que le pasó a esta persona. No sabemos qué es lo que hizo, no sabemos por qué se dejó llenar por todos esos espíritus, pero lo que sí sabemos es de que cuando él ya estaba prácticamente condenado a vivir a un lado de Satanás, vino Jesús y le dio órdenes a ese demonio de salir y este hombre fue libre. En este momento yo te pregunto, ¿tú quieres ser libre? Tú no necesitas tener 100 demonios en tu vida. A lo mejor hay algún coraje en tu vida contra alguien y tú no puedes perdonar.
A lo mejor hay algo que te está molestando y te está robando la paz. Yo en este momento te quiero decir, no necesitas que Jesús físicamente te diga, sé libre. Tú puedes en este momento con tu boca confesarlo. No importa en qué situación estás, pero si tú todavía tienes conciencia de ti mismo, si tú todavía tienes en tu mente conciencia de quién eres, tú puedes recurrir a Dios en este momento y decirle, Jesús, ayúdame, hazme libre, hazme libre. Y esa oración tiene que ser diario, porque diario nos estamos contaminando y nos estamos llenando de cosas que a veces no deben de estar aquí, pero desgraciadamente somos humanos. Somos tan frágiles y a la vez tan duros que en cuestión de influencia demoníaca a veces es más fácil escuchar la voz del enemigo que escuchar la voz de nuestro Dios. Pero en este momento, ojalá y tú puedas escuchar la voz de Dios hablándote ahí donde tú estás, diciéndote, te amo, te quiero hacer libre. Vamos a orar en este momento para terminar este sermón.